Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este lunes llenísimo de noticias tras la tremenda victoria del Partido Republicano en los comicios para consejeros y consejeras constitucionales de ayer domingo. Así es que tenemos mucho que contarles, no nos olvidemos de la economía y también hay importantes informaciones. Lo que pasa en el mundo lo seguimos mirando, pero vamos de inmediato con los titulares. Se agranda el triunfo del Partido Republicano en las elecciones. Hoy sumaron un escaño más tras detectarse un error en un acta de Colchane. Con esto quedaron con 23 cupos en el Consejo Constitucional. Además, se dio una corrección por paridad en la región de Coquimbo, donde el candidato Gonzalo Pinochet tuvo que ser reemplazado por Ivonne Guerra, ambos de la UDI. Tras el arrollador triunfo de los republicanos, el gobierno reiteró su llamado a buscar acuerdos para avanzar en la agenda legislativa y concretar medidas como el alza del salario mínimo, el royalty minero y la reforma tributaria. La ministra vocera Camila Vallejo aseguró que el Ejecutivo no dará ningún paso atrás. Buenas noticias económicas. Hoy el índice de precios al consumidor anotó una variación de 0,3% en abril, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas. Con esto, la inflación en 12 meses bajó a los dos dígitos, desde los dos dígitos hasta el 9,9%. El ministro de Hacienda indicó que el resultado demuestra que la economía va en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer. Y en temas internacionales, 5 personas resultaron heridas luego de que Moscú lanzara sobre Kiev y Odessa uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra. Es la cuarta ofensiva sobre Ucrania en 8 días y se dio a solo 24 horas de la conmemoración del Día de la Victoria en Rusia. Eso y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y uno de nuestros periodistas que cubre la convención sistemáticamente nos acompaña, Paul Foller. Qué gusto tenerte, también protagonista del podcast Minutos Constituyentes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, efectivamente ya está todo listo, ya se conocen todos los nombres que van a integrar el Consejo Constitucional. De hecho, hoy día se conoció el último nombre que se va a incorporar a este Consejo Constitucional, que recordemos comienza a trabajar el próximo 7 de junio, que recibe la propuesta de anteproyecto que está elaborando la comisión experta y que, ojo, va a comenzar a votar durante las próximas semanas. Te invito, Mónica, a revisar cómo está dispuesto entonces, cómo quedó conformado el hemiciclo del Consejo Constitucional. A menos que haya algún reclamo posterior, y a menos que a raíz de aquel reclamo no vuelva a haber una corrección por paridad. Sí, efectivamente, tú lo decías al principio, el Partido Republicano, el gran vencedor de estas elecciones de consejeros constitucionales, se queda con 23 consejeros, logra sobrepasa de hecho los 21 votos que eran necesarios entonces para poder bloquear, se dice, los acuerdos al interior del Consejo, y junto con Chile Seguro entonces superan los 3/5 del Consejo Constitucional para aprobar entonces las normas del Consejo Constitucional. Necesitaban 30 y tienen 34, sí. O sea, sobrado. Sí, efectivamente. Ojo con el número 34, importante, se ha hablado poco, pero también con eso logran los 2/3, que es el quórum necesario para poder desechar, por así decirlo, las observaciones que les haga la comisión experta cuando se formule entonces esa posición, esa propuesta, después en el Consejo, claro. Efectivamente. Tienen 24 y por eso era importante este último escaño, porque teniendo 24 entonces se llega a los 2/3. Efectivamente. O sea, tienen 3 números mágicos. Sí, efectivamente tienen básicamente todo para poder aprobar o desechar todo lo que ellos quieran, al menos juntos. Por eso también hoy día Chile Seguro decía que ellos de todas maneras iban a cumplir un rol importante, porque el Partido Republicano por sí solo no va a poder aprobar normas. ¿Qué pasa? Lo único que puede solo el Partido Republicano es vetar. Es vetar. Es vetar, no lo del Consejo, sino, no lo de la comisión de expertos, no las observaciones que les hagan, sino que lo que se hable en el Consejo. En el Consejo Constitucional, efectivamente. ¿Qué pasa con el oficialismo? Bueno, los números también fueron bien contundentes. Unidad para Chile sí obtuvo los 16 consejeros que aspiraban ellos cerca de ese número, pero efectivamente Todo por Chile no sumó ni un consejero electo a lo largo del país. El PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana estuvieron muy por debajo de sus proyecciones y finalmente no logran ningún consejero. Y Unidad para Chile, que tenía expectativas modestas, pero que hubiera necesitado tener al menos 21. Sí, efectivamente, para poder obligar al menos a que se establecieran acuerdos con
su vereda. Partido de la Gente, ningún consejero dijo, de hecho, el principal líder del Partido de la Gente que se vio muy afectado esa colectividad por lo que pasó con Carla Áñez en la región de Arica, que recordemos se conoció que tenía una condena por tráfico de drogas. Ningún independiente y se logra entonces un escaño supranumerario, recordemos, escaños indígenas, Alicuán Antileo, representante del pueblo mapuche, que se va a incorporar entonces a este Consejo Constitucional. Importante lo que sucedió hoy día porque se hizo una nueva corrección de paridad, Mónica. Sí, pues. Y en esa corrección de paridad, a raíz de que tuvo que cambiarse, salió una mujer de Comunes y entró de Republicano porque había este problema en las actas ahí, sí, en el norte del país. Por ejemplo, veamos lo que sucedió en la región de Coquimbo, donde efectivamente en Republicanos había salido electo inicialmente Andrés Guerra con el 11,95% de las preferencias, 48.458 votos, pero se aplica entonces la corrección de paridad. Recordemos que este órgano tiene que tener 25 hombres, 25 mujeres, y se reemplaza su cupo entonces por Gloria Paredes del Partido Republicano, 36.699 votos, reemplaza a Andrés Guerra en la región de Coquimbo. Siempre es importante contar que la corrección, que es un sistema bastante complejo, se hace dentro de la misma lista. Primero dentro del partido, ojalá, y si no dentro de la misma lista, y como el Partido Republicano es en sí una lista, porque van solos en su lista, se corrige entre ellos mismos. No es que pierda un partido o una lista. Veamos la siguiente lámina, otra de las correcciones de paridad que se hizo en esta elección. Esa en la previa, ya el mismo día de la elección, sí, claro. Efectivamente. Juan Sutil, uno de los candidatos fuertes que tenía Renovación Nacional, de hecho tuvo un volumen importante de votos, 75.727 votos, es reemplazado entonces, se aplica la corrección de paridad en Renovación Nacional, Pacto Chile Seguro, entra Ivonne Mangelsdorf, que obtuvo justamente 9.287 votos, tuvo hartos votos menos, pero efectivamente aquí se aplica la corrección de paridad. También dentro del mismo partido. Sí, efectivamente, el partido no pierde el cupo en este sentido. Veamos la siguiente lámina entonces, donde se aplica también la corrección de paridad. Son 7 correcciones en total. Efectivamente, 7 correcciones. José Antonio Urrutia, electo por Chile Seguro, es reemplazado por Lorena Gallardo, quien obtuvo el 2,98% de las preferencias. Y con esto, Mónica, hay más correcciones, por supuesto. Estas eran para ejemplificar, pero 7 correcciones a nivel nacional y se logra entonces en una convención paritaria, un consejo constitucional paritario. De todas maneras, hay un integrante más de pueblos indígenas que suma un hombre más, pero efectivamente se logra en términos generales la paridad. Sí, y aquí había una discusión bien importante respecto de si el mecanismo es el mejor o no, porque entran mujeres, que es lo mismo que ocurre en el sistema a todo esto proporcional. A veces, porque la lista saca más, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán arrastró con su tremenda votación que tuvo en Valparaíso como senador, arrastró a compañeros de lista que tuvieron menos votos que otros de otras listas que como lista no alcanzaban a sumar más. Entonces, como individualidades, arrastró a alguien que tenía menos, pero como lista, la lista de Chaguán alcanzaba su propia votación para él y para otro más. Entonces, claro, el que es arrastrado tenía menos votos que otro de otra lista. Bueno, aquí lo que se ha discutido respecto a la paridad es justamente eso, que también se produce, que entran mujeres con menos votos que hombres, como ocurrió a la inversa en la convención. Ojo que esto también es un tema que se va a discutir, en el Consejo Constitucional. De hecho, ya se está discutiendo entre los expertos, están discutiendo de hecho el sistema electoral, donde justamente uno de los temas es la paridad. ¿Qué pasó respecto al ámbito más político en el caso de la derecha? Efectivamente, en el caso de la derecha sacaban cuentas alegres entre Chile Seguro y el Partido Republicano, porque ambos sectores, representando a la derecha, entonces logran los quórums necesarios para poder aprobar las normas. Pero la verdad es que el ambiente era bien distinto en el Partido Republicano que en Chile Seguro, porque aquí también, lo decían los propios dirigentes, se jugaba no solamente la composición del órgano, sino que también la hegemonía, por así decirlo, de la derecha. Y lo duplicaron. Efectivamente, ni en los peores pronósticos de la derecha se esperaba que el Partido Republicano tuviera esta cantidad de votos. Tampoco en los mejores pronósticos del Partido Republicano se llegaba a esta cantidad de consejeros, pero lo cierto es que al menos en Chile Seguro se generó bastante tensión, porque se comenzó a generar una serie de cuestionamientos a las directivas de los 3 partidos, de la UDI, RN
y también Evópolis, pero sobre todo, Mónica, en Renovación Nacional, donde la dupla liderada por el senador Francisco Chaguán, presidente de ese partido, y el diputado Diego Chalper, tuvo varios cuestionamientos de las bases, también de las disidencias del partido, quienes están pidiendo algunos su renuncia, otros que llamaran a elecciones. Y es lo que va a pasar. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y lo otro que te iba a decir yo, en un acto además, desde el retorno a la democracia, la participación venía cayendo. Toca un punto, el más bajo en unas municipales, que es como 36%, el 2017, pero luego en la primera vuelta presidencial sube en el fondo la cantidad. Bueno, de hecho primero sube en el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada, cuando se nos preguntó si queríamos una nueva constitución y con qué mecanismo, claro, ya se produce una subida. Baja un poquito en la primera vuelta, después en la segunda vuelta presidencial sube, pero respecto a los actos eleccionarios, con relación al plebiscito solamente, si lo aislamos aquello, en la elección de convencionales en la elección de plebiscito del 2020 fue más del 50% quienes participaron. Cuando elegimos a los convencionales hubo un 43,4% de participación solamente. En el plebiscito de septiembre, 86%, y en este, que había las dudas porque ya no era una elección binaria, sino que había nuevamente que elegir nombres, pero con voto obligatorio, esa es una gran diferencia. 84,9% de participación. Sí, sube bastante la participación. Ojo también con lo que ocurrió con los votos nulos. Vamos a estar revisando también notas de eso, pero revisemos, Mónica, el informe que preparamos en CNN respecto de cómo quedó configurado y cuáles son los escenarios también que se están manejando particularmente en la oposición entre el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos. Obviamente hacemos una autocrítica. Reconocemos que los resultados no fueron los esperados. Tenemos que ver por qué no sintonizó. Son las dos caras de un mismo sector. Mientras Republicano celebró ser el partido más votado a nivel nacional, en Chile Vamos recibieron con resignación los resultados, que están bajo las expectativas que tenían. Ahí está. Si bien la derecha en su conjunto logró más de 30 consejeros electos, en la práctica los números no dejaron las mismas sensaciones en ambos bloques. El Partido Republicano logró más votos por sí solo que la suma de las tres colectividades de Chile Vamos. Un resultado donde no solo estaba en juego la composición del órgano, sino también quién tendría la hegemonía de la derecha. Lograron identificar la molestia de los chilenos con el gobierno, lograron tener una identidad muy nítida de opositores. Obviamente que los costos de generar esa segunda instancia los pagó Chile Vamos y no Republicano. Nosotros tuvimos una apreciación distinta a la que tuvo Chile Vamos en su momento de iniciar un nuevo proceso. Siempre estuvimos abiertos a que modificaciones se pudieran realizar a través del Parlamento, pero eso ya está en el pasado. En Chile Vamos estaban lejos de sacar cuentas alegres. El bloque aspiraba a superar en escaños al Partido Republicano. Sin embargo, terminaron consiguiendo la mitad del bloque liderado por Kast. El escenario más complejo lo enfrenta Renovación Nacional, donde varios de sus militantes pidieron la salida de la directiva liderada por el presidente Francisco Chaguán y el secretario Diego Chalper. Fue una paliza claramente que dieron los republicanos, así de claro. Yo creo, y no estoy pidiendo la renuncia de nadie, yo creo que los presidentes de los partidos de Chile Vamos deberían asumir la responsabilidad del cargo. Convocar un congreso ideológico del partido, donde esperamos que como partido reflexionemos colectivamente cuál es el nuevo escenario que tiene Chile. Hemos convocado elecciones internas para el 19 de agosto. ¿Y por qué? Con la convicción de que la democracia interna nos fortalece como partido. Y a pesar del mal resultado, en Chile Vamos aseguran que tendrán un rol bisagra en el Consejo, sobre todo porque Republicanos no alcanzan los 30 votos para aprobar normas por sí solos. Para eso ya comenzaron los primeros acercamientos y llamados entre ambos bloques, no sin antes dejar en claro las condiciones. Le reconocemos el triunfo al Partido Republicano en esta etapa, pero también le exigimos que no repitamos los errores del proceso anterior. Es distinto, reitero, hacerlo cuando tú tienes un integrante en un órgano similar como el Senado a cuando ya tienes más de 20. Y ahí vamos a ver si están a la altura. Nosotros siempre vamos a trabajar por la moderación. Hemos visto que en el mundo los extremos y las polarizaciones, y también en Chile, no producen
un avance. Seguirán las conversaciones que nosotros estimamos importantes y que a veces se tensionan por cómo uno evalúa ciertas situaciones. Hubo un momento quizás más de tensión, no buscado por nosotros, porque siempre hemos mantenido una sola línea. Por el momento, los republicanos ya organizaron un encuentro entre todos los candidatos electos, mientras que en Chile Vamos se citó a las comisiones políticas y mesas directivas para definir los pasos a seguir. Ya, ese es el panorama al menos que se dibuja en la derecha. Lo que han dicho al menos desde el Partido Republicano es que ellos van a intentar, por supuesto, generar algún tipo de coordinación con los partidos de Chile Vamos dentro del Consejo Constitucional, porque saben, como hemos hablado, de que necesitan sus votos también para poder avanzar en la aprobación de normas. Y lo otro es que también han dicho que hay que dejar de alguna manera atrás las tensiones que se han generado, por ejemplo, en el Parlamento, donde han tenido claras diferencias y tensiones entre los parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos. Lo vimos en la votación de la ley en Retamal, también algunas acusaciones constitucionales donde han tenido distintas posturas. ¿Cuál es el panorama en el oficialismo, Mónica? Ahí también ahí también empiezan a pasarse cuentas. Sí, efectivamente, porque efectivamente pegó de alguna manera este mal resultado que tuvo la lista Todo por Chile, donde no consigue a ningún consejero. Algunos comenzaron a criticar si es que había sido la mejor idea el hecho de ir en listas separadas. Otros decían que eso no iba a tener ningún efecto distinto, porque de todas maneras la votación que tuvo la derecha era muy amplia. Lo que sí se está discutiendo al menos es cuál va a ser el camino que va a tomar el oficialismo para tratar de ampliar la base de apoyo, y ahí ha entrado en juego entonces esta discusión respecto de si se debe incorporar a la democracia cristiana al gobierno. Ayer, en Tolerancia Cero, Camilo Escalona fue y se ha recogido esa entrevista también en distintos medios, quien planteó incorporar la ADC, dijo que él no era partidario de los cambios de gabinete, pero que si fuera para ampliar la base de apoyo, tener una figura relevante en algún cargo importante de la democracia cristiana le parecería una buena idea. Sí, efectivamente, y eso se discutió también en la reunión que tuvieron los partidos, porque ayer se juntaron ambas listas en la sede de la democracia cristiana, pero al menos en la democracia cristiana todavía no hay certeza de si es que eso va a ocurrir, porque el mismo presidente de esa colectividad, Alberto Undurraga, se ha mostrado distante de esa opción. Tienen diferencias sobre todo con los representantes de Apruebo Dignidad, y es una discusión que también va a continuar, sobre todo el miércoles, cuando se produzca el cónclave oficialista entre las coaliciones de gobierno. Te invito, Mónica, también a revisar el informe que preparó Estefanía Bustamante respecto de la discusión y el escenario que se viene para el oficialismo después de estas elecciones. Ya. Se tomó nota en el comité político y también en los partidos. Mira, están aquí en la reunión. La jornada post-elecciones fue de cruda reflexión interna. Las llamadas dos almas del gobierno estuvieron lejos, muy lejos, de consolidar una mayoría en el Consejo Constitucional. Sin representantes quedó el pacto PPD, DC y Radicales frente a los 16 consejeros que obtuvo Unidad para Chile. Sobre reaccionar a cualquier resultado electoral no es bueno. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para buscar acuerdos transversales. No es momento de pasar cuentas ni facturas a nadie. Ante el oscuro panorama electoral, ahora predomina el llamado a la unidad, porque no son pocos los que califican como un error la decisión impulsada desde el PPD de ir en listas separadas. Incluso sacan cuentas. De no ser por esa decisión, se pudo adicionar hasta 4 cupos en favor del oficialismo. Autocrítica del punto de vista de las dos listas, el Partido Comunista no se la pudo hacer porque fue el que más postuló que hubiera una sola lista. Otras fuerzas les corresponde hacer ese debate. Un proceso que, a mi entender, tuvo muchos ripios, muchas, diría yo, situaciones que no se debieron dar, como por ejemplo 2 listas, hacer una competencia que estaba destinada al fracaso. El haber ido en 2 listas tenía que ver con las convicciones de mostrar una centroizquierda con matices respecto de lo que es el Frente Amplio. Yo estoy siempre a disposición de mi partido. Hoy día tenemos una comisión política, en 3 meses más hay una elección, donde no he tomado definiciones. Asumida la derrota, ahora la estrategia del PPD, según voces internas, sería respaldar a la excandidata y presidenta de partido hasta las elecciones partidarias, instancia donde se evaluaría un rebaraje en la directiva, una opción que no se descarta en otras colectividades. No es momento de cargar la responsabilidad o todo el peso o el costo
de este resultado que es nefasto a una sola persona o a una sola directiva. Lo que se viene es muy complejo. Sin perjuicio de aquello, la lista o el pacto electoral Todo por Chile a alguien le quitó votos o atrajo votos. Más importante que estar pidiendo responsabilidades es asumir el momento político que tenemos, asumirlo de frente. Momento que para algunos significa el empoderamiento de la derecha, no solo en el Consejo Constitucional, también en el Congreso, para la construcción de reformas donde abandonar la política de las dos almas será crucial para construir acuerdos. Yo no veo que sea sostenible seguir con esto de las dos almas, que parece que más sustentan los egos, buscan las diferencias, y lo que hoy día necesitamos justamente es profunda unidad. Por eso es que figuras del socialismo democrático y Apruebo Dignidad han instado al gobierno a incorporar a la DC en la coalición, partido que compartió pacto con los radicales y el PPD y que ha apoyado de forma autónoma varios proyectos del Ejecutivo. Es un partido que tiene hoy día la capacidad de defender ideas progresistas y que esperamos poder encontrarlo en el camino de los avances que Chile requiere. Entendemos que hay una disposición de colaboración con autonomía. Eso no ha cambiado. Y quiero señalar que si el gobierno quiere profundizar y mejorar las relaciones con la democracia cristiana, en vez de estar mandando mensajes por la prensa, debe enfocarse en también hacer la autocrítica respecto de la elección. Autocrítica que por ahora analizan separados los partidos, que se reunirán este miércoles con el presidente en Cerro Castillo, el segundo encuentro en menos de un mes, en momentos complejos para los partidos de gobierno. Ya, ¿qué se viene ahora, Mónica? El miércoles va a haber un cónclave oficialista justamente para ver cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser también las consecuencias que deje esta elección, cuáles van a ser también la agenda legislativa que va a impulsar y tratar también, decían en el oficialismo, de ver cuál es la proyección que tiene sobre todo esas reformas, porque lo que decían hoy día la derecha es que las reformas como están no van a ser apoyadas por la oposición. Así que están harto más empoderados para aquello. Ya comienza a verse, de hecho, algunos signos en el Congreso Nacional. Lo otro que te iba a decir es que es discutible a aquellos si no les hubiera ido mejor, no solo por el efecto político que tiene ver una sola lista que suma más, sino que además algunos cálculos hablan de que podrían haber escogido 2 o 3 consejeros más que se hubieran ido en una arquitectura electoral conjunta. Ahora, ¿a quién se le hubieran restado? No sé si 1 a Chile Vamos, 2 a Chile Vamos o los 3 a Republicanos, pero el tema es que podrían haber tenido mejor representación, sí. Y lo último también para cerrar, Mónica, ¿qué va a pasar también con las directivas de los partidos que han tenido quizás el mayor golpe en estas elecciones? ¿Qué va a pasar con la directiva de Renovación Nacional, que ya ha llamado a elecciones internas? ¿Qué va a pasar con las directivas de Todo por Chile, particularmente el Partido por la Democracia, que tiene citada justamente la Comisión Política en este minuto? ¿Qué va a pasar con la presidencia justamente de ese partido? Natalia Pergentili, que además tampoco fue electa consejera en la región metropolitana, que quedaron fuera del Consejo, y decía que no había sido un error ir en 2 listas y que fue una decisión colectiva por la cual votó el 94% del partido. Pero en fin, continúa la... Dejó harto esta elección y seguramente la próxima semana va a seguir trayendo. Digo que me dejó con todos porque como estuvimos todo el día transmitiendo, entonces se cansa la voz. Así que por aquello. Muchas gracias, Juan. Que estés muy bien. Oye, te invito a ti, que están en sus casas, que veamos la siguiente nota, porque más de 2 millones de sufragios fueron o blancos o nulos. Esto representa, para ser exacta, el 21,53% de la totalidad de los votos emitidos. Pero, ¿qué explica esta alta cantidad de votos nulos y de votos blancos? Lo vemos en la nota de Francisca Cárdenas. Nulo. Marcó las 2 opciones. Voto en blanco. No conozco a ningún personaje. Algunos con humor, otros más políticos, una cantidad incluso con dibujos y otros simplemente vacíos. Así fueron parte de los votos nulos y en blanco que emitieron miles de chilenos en las urnas este domingo, los que superaron los 2 millones a nivel nacional. Aún obligatorio el año 97. El 2012, acordemos que se cambió a voluntario. Ahí también hay un alto volumen de votos nulos. El voto obligatorio es un factor incidente en el nivel de voto nulo o blanco, porque obviamente con voto voluntario la persona
que no se da el trabajo de ir a manifestar un voto blanco nulo en el lugar. No vota simplemente. Un voto nulo es uno que marca más de una preferencia y un voto blanco es aquel que no determina preferencia alguna. De acuerdo a la última actualización del CERVEL y un 99,98% de las mesas escrutadas, los votos nulos llegaron a los 2.119.506 votos, un 16,98% de la totalidad de los votos emitidos. El descontento social con la política, quienes creen que le falta legitimidad al proceso o simplemente falta de información, fueron factores claves según los expertos. Era esperable un aumento. Ahora, no era esperable un aumento de casi 7 veces o de casi 5 veces. Eso yo creo que tiene un mensaje, una interpretación política bastante importante, que pese al voto obligatorio, la ciudadanía sigue manifestando un malestar, una desafección, una distancia generalizada con el sistema político. Las primeras señales de esta opción se dieron en la región de Magallanes, primera zona del país en iniciar el conteo, pero mientras avanzaba el proceso en las otras regiones, se fue haciendo más evidente la cantidad de votos nulos y blancos. Protesta al sistema. Entonces está dentro de las opciones. Bueno, de todos modos no me sorprende porque igual mucha gente no está preparada para esto realmente. ¿Tú no votaste nulo? No, yo no voté nulo, yo voté por mi partido realmente. Creo que eso es el impedimento, que este gobierno como siempre no anuncia nada. Sí, también desconfianza en el proceso, ver cómo salió la vez anterior. La gente no fue muy informada, entonces no tenía idea de lo que... Hasta yo no tenía mucha idea. No, si votaron nulo no tienen derecho a reclamar. Otro de los factores, según los expertos, fue la confusión generada al marcar el voto, lo que se pudo reflejar incluso en las frases que se repetían en las distintas mesas durante el conteo de votos, donde algunos electores marcaron más de una opción. Había que elegir 5 y se hablaba de 5 escaños y había que elegir 5 personas y probablemente la gente se confundió y en vez de votar por uno, que era lo que correspondía, votó por 5. El voto blanco muestra un mayor nivel de desinformación, quiere decir que la persona no tenía muy claro por quién votar, ¿no? Y frente a esa duda termina no marcando ninguna opción. En el plebiscito de salida de 2022, también con voto obligatorio, los nulos registrados en el territorio nacional fueron 200.664 y los en blanco 77.212, una cifra mucho menor a la registrada este domingo. También podría proyectarse de alguna forma que en diciembre de este año, cuando estemos en el plebiscito de salida, el voto nulo también sea una manifestación popular válida de rechazo al proceso en general, no necesariamente en rechazo al contenido. Resultados que marcan un nuevo proceso eleccionario, la sexta vez en 3 años que los chilenos tuvieron que dirigirse a los locales de votación. Además, seguir revisando más informaciones, más análisis de estas elecciones. Fíjense que los partidos políticos continúan revisando su situación después de las elecciones de ayer. Uno de ellos es el Partido de la Gente, que no va a tener ningún representante en el Consejo Constitucional. ¿Qué pasó con sus votantes? ¿Cómo se preparan para los próximos sufragios? Lo revisamos con Macarena Román. Se conocían los primeros resultados de la elección de consejeros constitucionales y ya Franco Parisi estaba en el aeropuerto de Santiago. Debía volver a Estados Unidos a través de un viaje programado y esperado, no como los resultados de su partido. Nosotros estamos apostando a 5 a 7 consejeros electos y alrededor del 14 al 16% en votación total. Eso era lo que proyectaba el líder del Partido de la Gente durante la mañana de este domingo, pero lo cierto es que estuvo lejos de acertar. El PDG tuvo 537.088 votos y ningún representante en el Consejo Constitucional. Básicamente eso fue un golpe muy bien calculado, el que lo hizo muy bien en términos del timing, la estructura. Análisis que se tendrán que concretar después de estas elecciones y tras llevar a una candidata en la región de Arica condenada por tráfico de drogas. Tendrán su razón, no sé, en los días me lo podrán explicar, pero eso, se le echa de menos el asunto de estar ahí con el equipo. Algunos integrantes del conglomerado creen que parte de la baja votación es por llevar como candidata a Áñez, aunque hay otros que piensan que sus votantes estuvieron radicados en los votos nulos. Creo que nuestra postura inicial de no querer un nuevo proceso constituyente, parte de nuestros votantes
lo internalizaron y hoy día eso se transformó en un voto nulo, en un voto blanco. Obviamente que no se cumplieron las expectativas que teníamos como partido de la gente, eso es lo primero. Segundo, aprender de los errores. Pese a los resultados, el PDG estuvo por sobre algunos partidos tradicionales. De hecho, con 5,48% de los votos, superó los sufragios que de manera individual obtuvieron la DC, el PPD y el Partido Radical. Aunque si bien el PDG tuvo un porcentaje un poco mayor que Todos por Chile, la expectativa que tenía el PDG de sacar a 5 o 8 consejeros constituyentes fracasó rotundamente. No como lo que sucedió en el 2021, cuando el PDG logró llevar a 6 candidatos a la Cámara de Diputados y Franco Parisi, que iba por la moneda, quedó en el cuarto lugar con 12,81% de los votos. El fenómeno Parisi fue justamente eso, es un fenómeno. Pero también, yo creo que también ha habido un desgaste, ¿ya?, de la marca Parisi con todos los problemas que ha tenido. Es decir, creo que hoy día la ciudadanía efectivamente ha castigado la marca Parisi. Desde el PDG aseguran que si Parisi busca nuevamente ser el candidato presidencial del partido, tendrá que al menos volver a vivir en Chile y someterse a lo que catalogan como democracia digital. Yo creo que en la próxima elección que tenga el partido en base a una postura presidencial, van a haber muchos buenos candidatos que el partido de la gente va a poder presentar. Y yo creo que Franco la tiene un poquito más difícil que antes. Es que una de sus rivales podría ser hasta la diputada Pamela Giles. Y muy probablemente esté entre nosotros en este momento el próximo presidente de la República. Opciones que tendrán que barajar al interior del partido de la gente, aunque aseguran que ahora están trabajando por las elecciones municipales. Bueno, y luego de la elección de los integrantes del Consejo Constitucional, en la que salió fortalecida claramente la oposición y sobre todo el Partido Republicano, el gobierno ha señalado que espera que estos resultados no incidan en el diálogo en materia legislativa. Sin embargo, desde la derecha llamaron al Ejecutivo a cambiar sus planes y pretende tender puentes al interior del Congreso. Ángela Rayman nos informa. La elección de consejeros constitucionales arrojó un rebaraje de las fuerzas políticas que sin duda mantiene atento al gobierno. El indiscutido triunfo del Partido Republicano y el fracaso de las listas oficialistas, que solo alcanzaron 16 de los 50 escaños, dejó a la centroizquierda con minoría en el Consejo. Mismo escenario que se da en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Podría esto afectar el avance de las reformas del Ejecutivo? Las principales reuniones que están pendientes corresponden a los partidos de Chile Vamos. Nos imaginamos que ahora se podrán reactivar y con todo eso ya podremos echar a andar más estructuradamente este proceso de diálogo con los partidos y las bancadas políticas en torno a la reforma tributaria. Nuestro gobierno no va a dar ningún paso atrás, sino que todos los pasos hacia adelante que sean necesarios para poder cumplirle a la ciudadanía. Y eso requiere, como lo hemos estado haciendo, conversar con los que están al frente. Hay flexibilidad, evidentemente, pero siempre poniendo en el centro a las personas. Son las reformas de pensiones, la tributaria y la de salud las que se han llevado el protagonismo de la agenda legislativa impulsada durante más de un año por el gobierno del presidente Gabriel Boric. A interpretación de algunos, las elecciones de este 7 de mayo fueron un segundo fracaso para la moneda luego del triunfo del rechazo en el plebiscito de 2022. El proyecto refundacional que traía este gobierno ayer terminó de ser derrotado. Estar en una abierta minoría social, política y electoral va a llevar a que el gobierno tenga que tomar decisiones difíciles y duras, como reestructurar su gabinete y también modificar su reforma. El gran problema sigue siendo si dentro de las llamadas dos almas del gobierno hay disposición real de todos los sectores y comprensión de que la única manera de lograr avanzar es hacer concesiones. Y creo que ese es el verdadero punto que hay hoy día. Ciertamente la elección de este domingo puso el foco en el Partido Republicano por haber conseguido la mayoría en el Consejo, pero en el Parlamento es Chile Vamos, la coalición que cuenta con más parlamentarios. Los republicanos no tienen mayoría en el Congreso y vamos a ver reforma a reforma si es que está a la disposición de sectores razonables de la derecha que entienden que en Chile hay que hacer cambios. Se complejiza la discusión al interior del Congreso, ya es difícil, la derecha ha sido muy dura respecto a aprobar algunos de los proyectos que hoy día estamos trabajando. Creo que esto puede ser además un incentivo para que aquellos parlamentarios de derecha, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli puedan además acentuar también un discurso mucho más conservador.
Y si bien con Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, el Ejecutivo ha podido llegar a ciertos acuerdos, en materia de reformas, la desaprobación de la derecha ha sido transversal. No hay que olvidar que la tributaria fue rechazada en primera instancia y el panorama no parece mejorar. Más allá que esto es una elección de constituyente, y yo lo dije antes, obviamente tiene un efecto político. Si alguien dice continúa exactamente igual, no. Cómo enfrentar la seguridad pasa a ser, a mi juicio, prioritaria. Nosotros tenemos claro que la reforma previsional como está no tiene ninguna posibilidad de alcanzar las mayorías necesarias, que si insiste con la reforma tributaria que ya fue rechazada en la Cámara de Diputados tampoco tiene posibilidad de avanzar, y le pedimos que ahora sí se entusiasme con una agenda de seguridad que realmente le dé respuesta a los chilenos. Desde el Ejecutivo han planteado en varias ocasiones la disposición para dialogar en torno a las reformas, lo que fue reiterado tras la elección de los consejeros. Sin embargo, el resultado de este domingo, según la oposición y los expertos, obligará a la moneda a replantearse parte de sus objetivos o si quiere impulsarlos en el Congreso. Información de último minuto, el Servicio de Impuestos Internos se va a querellar por delito tributario contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por declaraciones de impuestos maliciosas y con información falsa. Hay más informaciones en cnnchile.com. Recordemos entonces que está además la petición de formalización de parte del Ministerio Público en contra de Torrealba por fraude al fisco y asociación ilícita en contra de él y 4 funcionarios de la municipalidad, pero que trabajaron, me refiero, durante el tiempo en que él era alcalde, ¿no? Entonces tiene esa arista, ahora se sumaría una querella porque, recordemos, tiene la exclusividad de la acción penal en delitos tributarios del Servicio de Impuestos Internos. Era algo que tenía que iniciar el Servicio de Impuestos Internos y ya lo ha anunciado, se va a querellar, pero además tenemos el informe de Contraloría, que también fue muy fuerte respecto de que para Contraloría quedaba acreditado el traspaso de sobres con dinero que no habían pasado por aprobación alguna ni por los conductos regulares hasta los bolsillos del exalcalde de Vitacura. Por lo tanto, tenemos entonces ya 3 aristas, 2 que tienen que ver con la justicia y otra que tiene que ver con Contraloría, que afectan al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. La última de ellas entonces, como se lo mostramos a través de nuestra cuenta de Twitter de CNN Chile, la querella respecto de él que va a llevar adelante el Servicio de Impuestos Internos. Y volvemos a revisar temas que tienen que ver con la elección de ayer. Los resultados no solo tuvieron consecuencias políticas, también hubo, fíjense, efectos en los mercados. La Bolsa de Santiago alcanzó máximos que no se veían desde el triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado y las mayores alzas fueron de las AFP. Orlando Silva nos explica por qué. Con un optimismo que no se veía desde el pasado 5 de septiembre, así reaccionó el mercado chileno al resultado de la elección de consejeros constitucionales. El IPSA subió este lunes 2,34%, superando los 5.600 puntos, valor que en los últimos años solo es comparable al que alcanzó tras la victoria del rechazo en el plebiscito, cuando superó los 5.700 puntos. ¿Qué es lo que está viendo el mercado en los resultados de esta elección? El mercado, por supuesto, que se lo tomó bien. A los inversionistas en general, ¿no es cierto?, les gustan las certezas, odian las incertidumbres, y eso lo está plasmando el mercado hoy día. Eso va a sacar digámoslo, la incertidumbre constitucional de una vez por todas del esquema. No, efectivamente ha habido un alza muy relevante en la bolsa, y si sale una buena constitución, como digo yo, pro inversión, pro mercado, va obviamente a disminuirse más la incerteza y podrían inclusive subir más los valores. Si bien los resultados bursátiles fueron positivos a nivel general, las acciones que más subieron fueron las de AFP Provida y Habitat, con alzas de 14 y 9% respectivamente. Es que aquellas reformas estructurales en curso, como la previsional, tienen mejores perspectivas, al igual que empresas de sectores regulados que se vieron especialmente cuestionados en el anterior proceso, como sanitarias y eléctricas. Tanto las AFP como las aguas, varias de las aguas, que se estaban viendo cuestionados muy fuertemente bajo el punto de vista regulatorio. Esto hace que cambie el pensamiento y la tendencia del mercado, y la prueba más palmaria y más concreta es
la fuerte alza que han tenido estas acciones. Ahora el mercado está pensando o descontando, como se dice, a que las regulaciones van a ser mucho menores y es por eso que el mercado la está premiando. Sin embargo, la calma en los mercados podría no ser eterna, aunque hay coincidencia en que el contenido de la propuesta que salga de este proceso será mejor recibida por el mundo financiero que la votada en septiembre. Aún no se sabe si se logrará el consenso necesario para su aprobación, algo que algunos están lejos de dar por sentado. El comportamiento pendular de los votantes chilenos en los últimos 5 años debería ser una señal de alerta sobre la necesidad de dirimir el debate constitucional y reducir la incertidumbre de mediano y largo plazo. Desde el malestar social que abrió la posibilidad de reescribir la Constitución en 2019, la incertidumbre económica no ha recuperado el rango que caracterizó al país durante décadas. ¿De qué va a depender? Pongámoslo de esa manera, de que esta actitud positiva respecto del futuro de Chile siga plasmándose en la bolsa, pero no va a depender de las declaraciones de uno y de otro. Si esas declaraciones son pro entendimiento, son pro crecimiento, entonces probablemente veamos que la bolsa avanza. El dólar, por su parte, partió bajando bastante, hasta 788 pesos en la mañana, pero luego subió más cerca de 800. El gobierno aseguró que hay otros factores que influyeron en el movimiento del tipo de cambio, entre ellos el dato del IPC. En los procesos electorales y eventos políticos de los últimos años, en cada uno de ellos ha habido algún impacto sobre los mercados. Por supuesto que no es lo único que determina lo que ocurra con los mercados. Por ejemplo, hoy día mismo el dólar está bajando, el día después de la elección, y al mismo tiempo, cierto, también el precio del cobre tuvo un alza importante a nivel internacional. Entonces, en la práctica se mezclan diversos factores. Lo cierto es que al menos por ahora las aguas de la economía se prevén algo más calmas, al menos hasta el 17 de diciembre, cuando sabremos si los chilenos aprobarán o rechazarán la propuesta del Consejo Constitucional. Y se siguen produciendo noticias porque no olvidemos, por ejemplo, que Comunes, respecto a lo que hablábamos en Tarapacá, que perdió su único cupo Comunes porque había un error en las actas y entró Republicano. Bueno, Comunes le pidió al CERVEL un recuento de nuevo de los votos, así es que vamos a ver qué pasa con aquello. Queda entonces ver si acepta o no el CERVEL y qué resultado tiene ese recuento. Seguimos con otras noticias que tienen que ver con los pueblos originarios, porque con poco más de 160.000 votos, Aligüena Antileo se convirtió en el único candidato que va a ocupar un escaño indígena en el nuevo Consejo Constitucional. Su trayectoria está marcada por su rol como cofundador y ex vocero de la CAM y por otras cosas de las cuales les contamos en su nota de Valentina Nieto. Tiene una difícil misión, que es conseguir el reconocimiento constitucional indígena. Así es, vamos por ese objetivo y por consagrar derechos colectivos para nuestros pueblos que mejoren nuestras condiciones de vida en todo el país. Un objetivo que Aligüena Antileo tendrá la oportunidad de cumplir desde este domingo 7 de mayo, y es que tras obtener poco más del 52% de los votos de los pueblos originarios, se convirtió en el único representante indígena que tendrá el próximo Consejo Constitucional. Satisfechos por el trabajo realizado, pero no podemos estar contentos porque los otros pueblos no tuvieron su representación propia. Se veía muy difícil alcanzar estas cifras. Fueron poco más de 160.000 votos los que consiguió el candidato del pueblo mapuche, alcanzando así el 1,5% del total de sufragios a nivel nacional, cuota que necesitaba para ocupar el puesto número 51 del nuevo órgano constituyente. Es el momento de que la ciudadanía que instaló este proceso constituyente y los indígenas dentro de esto también tengamos un espacio en aquellos lugares en donde se toman las decisiones políticas del país. Reconocimiento de derechos, de algunos derechos colectivos, como es el derecho a revitalizar nuestras lenguas, nuestros derechos educativos y lingüísticos, la interculturalidad. Esos están dentro de los 4 o 5 grandes temas que nosotros queremos llevar al Consejo Constitucional. Una propuesta basada en el reconocimiento de los pueblos originarios es lo que Antileo buscaría llevar a este proceso constitucional. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y actualmente forma parte de la plataforma política mapuche. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de cuestionamientos. Milité en las Juventudes Comunistas y en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en
ese contexto también fundar o participar y fundar la coordinadora Arauco Mayeco. También fui fundador de la coordinadora. Y es que durante la década de los 80 Antileo integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, mientras que unos años más tarde formó parte de la CAM como cofundador y vocero. Son momentos distintos, son coyunturas distintas. En esa época no había convenio 169, no había precisamente un proceso constitucional o un proceso constituyente para cambiar esta constitución y plantear desde la vía democrática institucional las legítimas demandas de nuestro pueblo. Por el derecho a participar, pide tu papeleta verde, vota Aligüen Antileo. Nuevo órgano constitucional que será muy diferente al anterior, en el que la representación indígena contaba con 17 escaños reservados, 7 para convencionales mapuches, 2 aymara y uno de los otros 8 pueblos originarios restantes. En ese sentido, debemos seguir trabajando para que las primeras naciones podamos tener una representación en estos espacios de toma de decisiones. Lamentablemente seguimos por debajo del 10%. Entonces el desafío que van a tener los consejeros indígenas es hacer mucha pedagogía al interior del órgano constitucional, para que se entienda que el avance en los derechos indígenas no es algo propio, digamos, de un sector político o de intereses refundacionales sobre el Estado chileno. Y Aligüen Antileo tendrá en eso un enorme trabajo por delante de buscar sensibilizar, establecer acuerdos con la mayoría de los consejeros constitucionales que estén cercanos a la causa indígena. Y es que Aligüen Antileo no fue el único candidato que consiguió un escaño como representante indígena. Son además otros 3 los nuevos consejeros que también pertenecen a los pueblos originarios: Julio Ñanco y Quinturay Melín de Revolución Democrática y Ninosca Payauna del Partido Republicano. Ustedes se preguntarán quién es la persona que está detrás. Claro, hay más consejeros que tienen un origen de pueblos originarios, es cierto, pero vía escaño de pueblos originarios solo fue 1, porque para haber sido 2 necesitaban llegar al 3,5% del total de la votación nacional, haber sacado al menos eso, y eso era como 440.000 votos, no estuvieron lejos de lograrlo. Bueno, la inflación sigue alta en Chile, pero continúa cediendo por primera vez en año y medio. El acumulado en 12 meses bajó de 2 dígitos. En todo caso, dicen los expertos que esto no hará que el Banco Central baje la tasa de interés antes de lo pensado. Era un hito anhelado. Después de 13 meses, por primera vez la inflación acumulada en un año bajó de los 2 dígitos y en abril llegó a 9,9%, adelantándose un mes a todas las proyecciones. Una buena noticia destacada por el gobierno, pero que de todas formas hay que mirar con cautela. Eso significa que vamos avanzando en reducir la inflación y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer. Pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando. Es una buena noticia, tiene un efecto psicológico importante, ¿verdad? Pero 9,9 a un 10% me parece que la diferencia en términos estadísticos digamos, despreciable. En este boletín destacaron los incrementos en la división de salud, donde subió la consulta médica 4,4%, los exámenes de radiología 3,1% y la intervención quirúrgica ambulatoria otro 2,7%. También subió el transporte de pasajeros por aire en 7,4%, el de vías interurbanas 6,1% y la mantención de vehículos 2,7%. En contraste, hubo bajas en la división de recreación y cultura, donde cayó 10,6% el paquete turístico. Recordemos hace muchos meses atrás, con una inflación muy alta, lo que se observaba como el dato que se salía de la norma eran los servicios turísticos de recreación. Y eso en ocasiones distorsiona el análisis. La mesura del boletín la ponen los datos de inflación subyacente. Si miramos la variación sin los elementos más volátiles, ese IPC subió bastante, 0,7%. Es menos que en marzo, pero mientras este componente más estructural no ceda de forma relevante, la baja general de los precios será más lenta. Un 0,7% sigue siendo una inflación alta, lo cual llama a la cautela. Es decir, esto es un avance, pero tenemos que todavía esperar que se consolide esta tendencia a la baja. Tenemos que el IPC-SAE ya está mostrando cierta
cierta disminución o cierta tendencia a la baja, pero el IPC sin volátiles está intacto. Entonces eso hace notar que hoy día la tendencia de moderación en el alza que estamos viendo es explicada especialmente por la parte de volátiles, no la parte sin volátiles. La otra buena noticia del IPC de abril fue que los alimentos no tuvieron variación. Si bien en boletines anteriores hubo bajas puntuales, los analistas explican que este comportamiento es reflejo de la baja en los precios internacionales, el tipo de cambio y en parte producto del efecto de la tasa de interés. Estamos viendo que ya desde hace muchos meses la FAO muestra que existen variaciones anuales, ¿cierto?, de caída en torno al precio de los alimentos, y eso había demorado en reflejarse en los precios de los alimentos acá en Chile. Si bien este dato por sí solo no determina un cambio en la TPM, sí reafirma la tendencia de bajas que además se suma a los números de actividad económica. Ambos componentes permiten anticipar que de seguir en la misma senda, el recorte de tasas podría ocurrir en septiembre o incluso en el mes de julio. El IMASEC débil del mes de marzo y el buen dato de inflación para el mes de abril, yo creo que recién está empezando a configurar el escenario que el Banco Central necesita para plantearse una reducción en la tasa de interés. El 9,9% de inflación anual deja optimista al mercado y también al gobierno respecto de los meses venideros. A pesar de los comportamientos estacionales, el primer semestre, proyecta Hacienda, podría terminar en torno al 8%. Y avanza el proyecto que aumenta el salario mínimo a 500.000 pesos tras su aprobación en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue ratificada sin votos en contra, aunque se abstuvieron diputados de la UDI y de Renovación Nacional. En la sesión se aprobaron además las indicaciones presentadas por el gobierno para perfeccionar el subsidio a las pymes. Mañana el proyecto será revisado por la Comisión de Economía de la Cámara, a la que han sido invitados representantes de la micro, pequeña y medianas empresas. El esfuerzo fiscal, el gasto fiscal que hicimos a propósito del acuerdo del año pasado fue en total 120.000 millones de pesos y el acuerdo de este año son 305.000 millones de pesos en condiciones macroeconómicas favorables y además generamos un mecanismo de protección para las MIPYMES en caso que las condiciones macroeconómicas de empleo y de actividad económica se deterioren, el subsidio va a ser mayor y el esfuerzo fiscal en ese caso sería de 378.000 millones de pesos. Así que cuando uno ve las cifras agregadas se da cuenta que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es muy contundente. Nosotros creemos que el gobierno entrega una ayuda que es insuficiente para enfrentar la realidad económica que estamos viviendo. Hoy día estamos en plena recesión económica, como ha dicho el propio ministro de Economía, y también el gobierno nos hace cargo de que este año Chile va a ser el único país de Latinoamérica que no va a crecer, que vamos a destruir empleos en vez de producir nuevos emprendimientos, nuevas inversiones. Por lo tanto, nosotros esperamos que en la Comisión de Economía sí se escuche a la pequeña empresa, cosa que no se hizo en la Comisión de Trabajo. Bueno, y desde el gobierno, la ministra del Trabajo, Janet Jara, emplazó a los diputados del Partido Republicano a apoyar la iniciativa. Acá un acuerdo allá, yo creo que lo principal es generar las condiciones para poder dar esos pasos, que es algo más importante, porque muchas veces usted ve que llegan las pymes o llegan ciertos sectores en distintas negociaciones un poco arrinconados, donde les dicen tenemos una propuesta que es esta, que le puede hacer muy mal, y después llegan a un acuerdo que es menos malo. Tenemos un contexto económico que no favorece a la creación de empleo y que está complicándole la pista y la cancha a todos los emprendedores. Vamos a evaluarlo cuando lleguen a la sala. Va a ser muy interesante conocer si definitivamente el Partido Republicano va a estar o no a favor de que el salario mínimo se reajuste hasta 500.000 pesos con gradualidad y se apoye o no a las pymes. Con posterioridad a la elección del Consejo Constituyente, en los programas de análisis político, la representación del Partido Republicano ya anunció que se van a oponer a reajustar el salario mínimo para los cerca de 1 millón de trabajadores chilenos. El apoyo para las empresas existe. Como se señaló aquí, el Estado va a invertir 305.000 millones de pesos en la mirada más conservadora de este subsidio, así que no quedan excusas. Presenta síntomas similares a un resfrío común y en países como Argentina ya registra más de 50 fallecidos. Se trata del virus por el mosquito del dengue, el que ya mantiene a varias regiones de nuestro país bajo una alerta sanitaria. ¿Cómo identificarlo? Miranda Spen nos entrega todos los detalles. ¿Saben lo que es el dengue?
No. El dengue no es un bichito que pica. No, ni idea. Es un mosquito, tengo entendido, eso he escuchado. Es un insecto. No existe mucha claridad, pero ya se comienza a hablar de él. Aedes aegypti es el nombre del mosquito responsable de transmitir el virus del dengue, el cual fue encontrado en Chile continental y que ha obligado a extender una alerta sanitaria para 7 regiones del país. Lo nuevo de este hallazgo es que por primera vez se encuentra este vector en este territorio en específico. Hasta ahora teníamos presencia vectorial en la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y también en la quinta región en territorio insular, en la isla de Pascua, pero no en la quinta región en territorio continental. La alerta sanitaria refuerza la vigilancia epidemiológica de la zona, agiliza los trámites administrativos y nos otorga facultades extraordinarias para fortalecer la vigilancia del vector mediante inspecciones en terreno y control con trampas, así detectar tempranamente el zancudo para impedir su dispersión. Dengue, zika y fiebre amarilla son algunas enfermedades de las que el zancudo es vector, algo así como un vehículo que lo transporta de persona en persona. ¿Pero qué es realmente? Es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes y que en las personas, después de 4 a 10 días de la picadura, produce un cuadro caracterizado por dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre y frecuentemente manchas en la piel, un rash. Entonces el mosquito pica a una persona que está infectada, se contagia el mosquito del virus, no le genera ninguna patología al mosquito, y el mosquito cuando pica a otra persona es capaz de transmitirle el virus después de un cierto periodo de incubación dentro del mosquito. La mayoría de los casos a nivel mundial se registran en zonas tropicales y climas más cálidos. Sin embargo, y probablemente producto de la crisis climática, en Chile el mosquito fue detectado durante los 2000 en Arica y Parinacota, Tarapacá y ahora en Valparaíso. Por ahora no hay registro de casos de contagios en humanos. El periodo de incubación es aproximadamente entre 7 y 14 días en el agua, y es por eso que las personas no pueden tener agua estancada en ningún recipiente de ningún tamaño. Ya llegando el invierno, como estamos utilizando ropa ya más larga, ¿no es cierto?, es menos probable que suframos estas picaduras. Eventualmente se puede utilizar repelentes de insectos, pero no me parece que sea el momento para indicarlo de manera generalizada, precisamente porque estamos en una época en que el riesgo de picaduras de insectos es mucho menor. Al otro lado de la cordillera la historia es distinta. Por tercera semana consecutiva, Argentina suma 56 fallecidos y más de 80.000 casos de contagio. La principal recomendación es alejarse de fuentes de agua estancada frente a una alerta que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. Esta es una noticia triste y que marcó también la jornada de ayer, porque no fue solo una jornada electoral, sino una jornada para despedir a un grande. A los 87 años murió Patricio Bañados, un destacado periodista que se convirtió además en un ícono tras encabezar la franja electoral del plebiscito para terminar con la dictadura. Es también de las historias más recordadas en las que la política y el poder además forzaron y de alguna manera también durante un buen tiempo marginaron a una persona. Su legado en el informe de Pablo Figueroa. Fue diferente desde siempre. Cuando niño fue a escuchar música clásica en vez del jazz de moda de la década de los 50 o el rock en su adolescencia. La pequeña serenata de Mozart fue la responsable. Para los 60, mientras Bill Haley se paseaba por Rancagua, él hizo sus primeras armas como periodista deportivo. Fue reportero en cancha el 62, relator el 74, pero después se fue a Europa. Fue narrador de la BBC de Londres para uno de los mundiales de fútbol que se hizo en Inglaterra. Entonces tú dices, bueno, aquí hay un hombre que es completísimo. Para después en los 80 volver al país y negarse 3 veces a leer noticias falsas. Yo destruí una carrera sumamente exitosa en todo sentido, incluso en ese sentido que es el que más importa económicamente, oponiéndome por mi cuenta, sin tener compromiso alguno con partidos políticos, porque nunca he intervenido en política. La interrumpí porque sentí un mandato moral. Cuando me pasaron noticias que yo no podía leer, porque me daba vergüenza personal, no las leí. Años después, llegó una llamada. A raíz de eso vino la oferta para la Franja del No, y otra vez vino la duda, porque si esa gente durante 5 años nunca me dio ni siquiera un telefonazo. Yo había quedado con niños en el colegio, en la calle.
Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión. El plebiscito inmortalizó no solo la figura de Patricio Bañados, sino también la idea de que se necesitan personas con ética y consecuencia para mover masas. La verdad es que había una causa superior. Poner fin a una vergüenza nacional como era vivir en dictadura. Algo que yo, con bastante más años que tú, la verdad es que nunca imaginé que iba a vivir en Chile una dictadura. Y una dictadura, perdóname, pero tan burda, de un hombre tan ordinario. También trajo para Bañados lo que en este país se llama el pago de Chile. No lo volvería a hacer porque, supongamos que se vive de nuevo. Fue tal el desprecio de la propia gente que me llamó a ese papel, porque yo no... Imagínate que un periodista me hace una entrevista cuando habíamos ya triunfado con la elección de Elwin y me dice, oportunista. Sin trabajo tras el plebiscito, TVN solo le ofreció hacer 2 programas culturales. Bueno, a él le ofrecieron después una posibilidad de un desarrollo en un programa de carácter cultural, que lo hacía excelente, así era el juicio, pero abruptamente lo terminaron el programa. Y por otra parte, él podía haber sido, por ejemplo, el animador de las noticias de Televisión Nacional de Chile con el retorno a la democracia, pero él me dijo un día que el argumento que le habían dado es que estaba demasiado teñido. Pero claro, hizo la franja del no por la concertación para recuperar la democracia, pero servía para eso y para esto otro ya no tenía... ¿Qué no tenía? Sí, eso se llama el pago de Chile. De manera de que no es extraño que suceda con personajes como él. Todas esas injusticias están graficadas en uno de sus libros. Ahí narra cómo la concertación lo usó y después lo discriminó. Una visión súper aguda y objetiva de lo que él vivió como periodista, y por eso digo objetiva, porque él no se mete con ningún lado y solo dice y refleja lo que pasaba realmente con la manera de hacer periodismo. Las necesidades y la bajeza de la televisión durante la Unidad Popular, durante la dictadura y durante la concertación, todo lo que él de alguna forma vivió y experimentó, siendo un hombre de una vasta trayectoria ligada a la fundación de la televisión. Pero su gran amor fue la radio Beethoven, a la cual fue a trabajar hasta días antes de su deceso. Yo lo grababa específicamente a él y yo lo editaba. Y él vino normalmente a trabajar el día jueves. En la mañana grabamos 1 hora, en los programas que eran de la próxima semana, y se despidió sin ningún problema. En la radio hay un programa grabado aún sin emitir, y tal vez tantas conversaciones con sus cercanos, de esas que importan, esas que dejan reflexiones, como esta de hace 5 años en los estudios de CNN, el 5 de octubre de 2018. Patricio Bañados suena tan asertivo a lo que nos ocurre en 2023. El país es de esperar que despierte al hecho de que, con una gran diferencia entre los que tienen y los que no tienen, no vamos a tener nunca una sociedad verdaderamente desarrollada, porque eso sí que es populismo. Cuando dicen, estamos a $1.000 de ser una sociedad desarrollada. Es una sociedad desarrollada, no. Con $50.000 de ingreso per cápita, una sociedad salvaje que se andan acuchillando en las calles, eso no es una sociedad desarrollada. Entonces, que se entienda eso. Patricio Bañados, y otro ejemplo de cómo Chile, en vez de escuchar a las personas reflexivas, las hace a un costado. Un grande que ha partido, y volvemos, pero al ámbito internacional, para conversar con Isel Guerra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde comenzamos? Vamos a comenzar en Ucrania con estos ataques que se registraron durante esta jornada y que las propias autoridades ucranianas han calificado como el mayor bombardeo con drones kamikazes en lo que va de este conflicto. Son varios puntos de ese país donde durante esta jornada se registraron estos ataques que, según señalan también aquí las autoridades ucranianas, aproximadamente unos 60 misiles o drones más bien fueron lanzados por Rusia durante esta jornada, con las sirenas antiaéreas que sonaron sumamente temprano, según señalaban aquí las autoridades ucranianas, y con lo que además mencionan aparentemente habría sido una ronda de 4 horas de ataques durante bastante temprano, sobre todo
momento de la madrugada de este día lunes. En varios puntos de Ucrania donde se registraron estos bombardeos con drones, uno de ellos Kiev, la capital. Aquí de hecho es donde las autoridades califican este ataque como uno de los más grandes lanzados por Rusia. 5 personas resultaron heridas y según señalan aquí las autoridades, estas personas resultaron lesionadas por la caída de escombros sobre estas personas. Aquí es donde también se escucharon las explosiones durante este día. Odessa, esta región ubicada al sur de Ucrania, también registró aquí estos ataques con drones. Una persona resultó fallecida, según lo que reportan las autoridades ucranianas, y la Cruz Roja también señalaba que debido a los ataques de esta jornada se debió suspender la entrega de ayuda en esta ciudad. Hay otros puntos donde también se registraron estos ataques, por ejemplo, Kharkov, Gerson y Mykolaiv. Y en el caso particular de Bakhmut, que es una localidad ubicada al este de Ucrania y que está bajo este combate intenso desde hace varias semanas atrás por parte de las fuerzas ucranianas, también por parte de las fuerzas rusas, pero sobre todo por parte del grupo mercenario Wagner. Aquí también se han registrado intensos ataques en los últimos días. Lo cierto, Mónica, es que en las últimas prácticamente 2 semanas se han intensificado los ataques sobre Ucrania, y coincidiendo con una fecha bastante particular que se va a vivir el día de mañana, que es el día de la victoria. Un despliegue comunicacional ahí. Exactamente, para el día de mañana está previsto una serie de desfiles militares en diferentes puntos de Rusia, pero sobre todo en Moscú, en la Plaza Roja. Allí es donde van a estar concentradas estas conmemoraciones por parte del Kremlin. Aún no está exactamente claro cuál va a ser el rol que va a adoptar el día de mañana Vladimir Putin en medio de esta conmemoración, pero sin embargo se especula que, como siempre lo ha sido anualmente, en este caso va a allí tomar un rol preponderante el mandatario ruso en medio, además de lo que es la espera a la contraofensiva ucraniana, que pese a que Ucrania ha mencionado que están prácticamente listos para lanzar esa respuesta militar, al menos hasta este momento no se ha concretado en la práctica. Sí hemos visto una serie de ataques, por ejemplo, hasta lugares críticos de la infraestructura rusa, pero que sin embargo Ucrania no se ha reivindicado esa responsabilidad. Por ejemplo, el descarrilamiento de algunos trenes, también este ataque que se registró en Crimea hace algunos días atrás es parte también del contexto que está enfrentando Ucrania con este conflicto. Y el día de mañana hay quienes atribuyen justamente a estos ataques masivos que hemos visto en estas últimas 2 semanas, justamente a esa imagen que quiere proyectar Vladimir Putin de cara a este día que se va a conmemorar el día de mañana. Perfecto. Vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos con Joe Biden, que ha anunciado y propone más bien aquí una idea que, al menos en lo que señalan los analistas, busca dejar contentos a los consumidores. ¿Por qué? Porque aquí el presidente estadounidense propone mayores indemnizaciones para los usuarios de las aerolíneas que se vean afectados por las cancelaciones y por los retrasos. Y es un anuncio que presentaban durante esta jornada el presidente estadounidense y su ministro de Transportes a raíz de una serie de casos que se han visto en los últimos meses. Sin ir más lejos, durante la Navidad, por ejemplo, que aquí se registró un retraso importante y una serie de cancelaciones debido a una ola de frío que se dio por esa época. Y aquí lo que ha señalado la Casa Blanca es que está preparando esta nueva regulación con el objetivo de obligar a estas compañías aéreas a compensar a los pasajeros con, por ejemplo, los gastos en comida, en los hoteles que deban incurrir los usuarios ante los problemas que se les puede haber generado estos retrasos o cancelaciones a raíz de motivos o razones que estén vinculadas directamente con una aerolínea. Por ejemplo, que no estén los suficientes pilotos o tripulantes para poder hacer funcionar un avión, o ya sea un problema mecánico que impida el funcionamiento
de esta aeronave. Estamos hablando directamente de problemas vinculados al funcionamiento de una aerolínea, y aquí el eslogan que ha planteado la Casa Blanca es responsabilizar a las compañías y que no sean los clientes los que tengan que pagar la cuenta. Así textual lo decía durante esta jornada el ministro de Transporte de ese país. Y lo que ocurre en Estados Unidos en particularmente es que algunas aerolíneas ya ofrecen una serie de compensaciones, pero no están obligados. Y eso es justamente lo que aquí busca la Casa Blanca, revertir esa situación y hacerla más similar a otras zonas del planeta, como por ejemplo la Unión Europea, donde se compensa con hasta 600 euros los retrasos de más de 3 horas. Es parte del plan que aquí ha lanzado el presidente estadounidense, y que te invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada Joe Biden. La última temporada de vacaciones, los viajeros quedaron varados durante días o tuvieron que luchar para encontrar otras formas de llegar a sus destinos. Muchos se perdieron reuniones familiares, pasaron la Navidad en un aeropuerto, esperaron incontables horas en la fila o al teléfono porque no había suficientes pilotos y no había suficiente personal. Eso es inaceptable. Y aunque los retrasos y cancelaciones de vuelos se han reducido desde entonces, todavía hay un problema. Los viajeros aéreos estadounidenses merecen algo mejor, y eso es lo que vamos a solucionar. Más adelante este año, mi administración propondrá una nueva regla histórica que hará que sea obligatorio, no voluntario, sino obligatorio para que todas las aerolíneas estadounidenses compensen a sus pasajeros. Bueno, lo decía Joe Biden, no voluntario, sino que obligatorio. Sentaría un precedente de todas formas, aunque pueda parecer increíble en Estados Unidos, porque como lo mencionaba el mandatario estadounidense, es más bien voluntario poder compensar a los pasajeros, y allí sentaría un precedente porque sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que se apela justamente a esa decisión, y es un anuncio que realiza de cara a la época estival que se viene ya prontamente en el hemisferio norte, pero además... Muchos dicen que pensando en las elecciones exactamente, solo días después o semanas después de haber anunciado su precandidatura, con la mirada puesta en mantenerse en el sillón presidencial de la Casa Blanca. Habrá que ver de todas formas cuál es el prospecto que puede tener esta medida, porque es una proposición que lanzó el gobierno estadounidense y podría tardar meses o incluso años. Quizás aquí el objetivo que tiene puesto Joe Biden podría no funcionarle, pero al menos lo ha planteado sobre la mesa. Es popular la propuesta. De todas formas, vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a trasladar hasta Serbia. Ya la semana pasada dábamos cuenta de estos 2 tiroteos que se registraron en ese país en cosa de 2 días, y durante esta jornada se registró una multitudinaria marcha silenciosa, como la han calificado también en ese país, a raíz de estos 2 tiroteos que se registraron el miércoles y el jueves de la semana pasada y que dejaron 17 personas fallecidas. Uno de ellos, recordemos, fue en una escuela donde murieron 9 personas, 8 de ellos estudiantes. Y aquí durante esta jornada en Belgrado se reunieron decenas de miles de personas para protestar contra lo que ellos se califican es la violencia armada, solicitando o exigiendo más bien la renuncia del ministro del Interior de Serbia. Aquí hay que tener en cuenta que al menos desde el gobierno han cuestionado estas manifestaciones, más que nada porque al menos según señalaban las autoridades, dicen que la oposición estaría capitalizando estas protestas para promover sus propios intereses. Lo cierto es que el gobierno serbio ha lanzado una serie de medidas en los últimos días a raíz de estos tiroteos que se registraron durante la semana pasada. Uno de ellos es justamente la amnistía para la entrega de armas ilegales, que ya en el primer día lograron reunir 1.500 armas ilegales en esa jornada. Vamos a cambiar completamente de tema, Mónica, para hablar de los retratos oficiales del rey Carlos III y de la reina Camila. Ya finalizando prácticamente aquí las celebraciones que se han registrado en estos últimos 3 días. ¿Cuánta cosa hay? Exactamente, ayer se registraba este concierto en Windsor, y durante esta jornada también se estaban registrando una serie de celebraciones con The Big Hell Out, que era reunir a la gente, a los británicos, a que apoyaran una serie de iniciativas en el país. Y para coronar, valga la redundancia, esta coronación
fueron lanzadas y publicadas estos retratos oficiales, donde podíamos ver recientemente el retrato de Rey Carlos III. Ahí estamos viendo el retrato en pareja, también el retrato de Camila en el Green Drawing Room. Ella encuentro como que le sale media así como... Y estaba complicada ese día. Yo creo que debe ser más difícil posar para esa foto. Así como claro, muy difícil. Sonríe natural, pero no tanto, pero no mucho. No pero no tan seria. Claro, mira, no tan seria, no tan... Y esta es la foto que nos convoca hoy, porque hay grandes ausencias. Seguramente, Mónica, lo vas a notar rápidamente. Tengo que decir que me derrotaste en la apuesta. No fue al balcón. No fue al balcón. Igual estábamos expectantes ese día. Sí, y atentos. Me derrotaste, lo reconozco. Bueno, tampoco estaba en esa fotografía. Y esa es justamente una de esas grandes ausencias. Se dice que tras finalizar esta ceremonia en la abadía de Westminster, se dirigió al tiro hasta el aeropuerto para dirigirse a California. ¿Puedo ver de nuevo la foto, que tengo una duda? Vamos a revisar la foto ahí para poder ver. A ver, ahí está. ¿Andrés o no? No, tampoco está Andrés. Ni Andrés, ni el príncipe Harry, tampoco claramente Meghan Markle, porque lo habíamos dicho en otras oportunidades, estaba en California. Aquí lo que plantean es que lo que está haciendo el Rey Carlos III es básicamente dejar en claro que solo posan miembros activos. Sí, eso puede ser por un lado. Y otra cosa que te iba a decir, Ana está con su traje militar, que fue toda una polémica, porque como venía con ese sombrero y con la pluma, le tapaba con la pluma la cara a Harry. Exactamente, hay quienes se preguntan si es que haberlo puesto en la tercera fila y detrás de su tía era alguna razón en particular. Mira, en el funeral, la cara de Meghan está tapada por un cirio en la transmisión. No es serio, no es broma, es verdad. Y que el otro, claro, entonces igual hubiera tenido que posar con hartas menos pompa Harry ahí, porque no lo dejaron llevar como no estaba como miembro activo, no lo dejaron llevar su uniforme militar. Exactamente, y aquí son varias las señales que daba cuenta la corona. Yo no sabía, una cosa que también me fijo ahora, que no sabía que el día en que coronan a un rey y a una reina, nadie más puede usar corona. Y yo juraba que lo de Kate, fíjate, era una tiara. Es una tiara y de tejida, sí, una corona. Exactamente, era la forma en que plantearon para que usara la tiara igual que su hija Charlotte. Sí. Bueno, ahí está la fotografía, exactamente ahí. Esta fotografía queda para el recuerdo con todos los símbolos y los objetos que se utilizaban ese día en la coronación, Mónica. Ya pues, muchas gracias, Giselle. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a estar con don Rodrigo, que viene aquí. Perdón, la tos la provoqué yo. ¿Sabes lo que la provocó, la verdad? Bueno, ya, te podría decir que sí, pero si soy honesta de corazón, lo que ha provocado la tos es que fue una larga jornada de transmisión, entonces es verdad. Uno tiene como la garganta media gastada. Y felicitaciones, esa es la verdad. Porque fue un gran trabajo de todo el equipo de CNN. Tremendo equipo, en verdad, el que tenemos acá. Es verdad, pero vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de una la moneda. Contingencia importante. La NFP llegando a la moneda, comenzando las reuniones para tratar de establecer un plan de seguridad. Ya hay algunos principios básicos, hay plazos que se han establecido para acometer algunas medidas, pero los vamos a detallar a la vuelta de la pausa. Pausa y regresamos. Estás viendo CNN. Ya, pues termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego aquí se debate, o sea, que ni les digo el tema porque es como evidente que hay mucho que conversar y debatir y proyectar en esta jornada de lunes, después de un domingo de elecciones. Hay unos estupendos entrevistados de todos los partidos políticos. ¿Les digo o no les digo? Por supuesto que está Gloria Huth, está José Mesa, Flavia Torrealba, Sebastián Sichel y también va a estar Francisco Vidal, así que está buenísimo el Aquí se debate de este lunes. No se lo pierdan, después de CNN Tiempo. Lunes 8 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.